Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Revolución de las Conciencias. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en un martes más de política nacional. El día de hoy me acompañan dos compañeros, dos analistas muy importantes que también son asiduos de nuestras transmisiones y pues los va a proceder a presentar. Nuestra compañera Damaris Hoyos, ¿cómo estás, Damaris? Hola, muy bien. Saludos a todos los que nos están viendo desde la hermana República de Ixtapaluca, del Iztapaluca Estado para el de mundo. México. Un gusto. Perfecto, muchas gracias, Damaris. Y a nuestro compañero Mario Solís. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí, mi primera vez. Espero que vaya bien. Perfecto. Su primera. Bienvenido. Esperemos que sea la primera de tantas. Y bueno, yo soy Julián Castruita y tengo el honor de conducir la transmisión del día de hoy. Y bueno, sin más, vamos a empezar a platicar de los temas que han surgido en esta semana. Y yo creo que el tema que más ruido hizo, compañeros, fue el tema de Pegasus, de esta red de espionaje israelí que ya tenía identificados a varios políticos en el mundo. Aquí en México, especialmente a gente cercana al obradorismo, Andrés Manuel y a muchos activistas sociales. ¿Qué opinión les merece el caso de Pegasus? Pues es una red que en más de 45 países ha estado operando justamente con una red de espionaje de activistas, políticos. Y bueno, a lo mejor en uno de esos nosotros hasta parecemos Ándale. esos Carmen, que es lo más seguro, ¿no? Acá el compañero que cerraba la escuela, a los paros, ¿no? Los compañeros que andaban agitando ahí en sus territorios, pues seguramente Cuando ahí delinquías en el CCH. Claro. no, en la prepa, En la prepa. Ah, en la prepa. en la FES Aragán. Preocupante, ¿no? Pero pues qué bueno que se dé a conocer en estos tiempos de la 4T, pues cómo operaban los sexenios anteriores, ¿no? Creo Claro. que eso es muy importante, porque además es un tema que nosotros ya sabíamos. Yo creo que cualquier activista político No. que se involucra en estas cosas, ¿no? Está más intervenido que nada. Entonces, yo creo que es muy importante que este tipo de cosas pues vayan teniendo difusión. A lo mejor para mucha población podría parecer un tema nuevo, pero pues es así como han operado todos los gobiernos neoliberales anteriores, ¿no? Con sus redes de espionaje y destacar, ¿no? Que además quien pega el grito en el cielo es Felipe Calderón, pero es en su sexenio donde se utiliza por primera vez En México. este software en México, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ¿tú qué opinas, Mario? Pues yo creo que también esto ya se había descubierto desde hace tiempo con Aristegui, que fue la primera que denunció la existencia de este equipo proveniente de Israel, muy curioso. Pero yo creo que también desmorona parte de la narrativa de la derecha, porque hace unas semanas teníamos una narrativa de que se estaba espiando a periodistas, que fue una narrativa que creó Raimundo Rivapalacio a partir de prácticamente una ficción que él solito se inventó, porque pues la denuncia con la que él retoma todo este tema del espionaje a periodistas es solo una denuncia de que hicieron una solicitud de transparencia. Y él se inventa toda esta narrativa del espionaje y nos damos cuenta que aquellos que están denunciando, que estaban denunciando hace unas semanas el espionaje a periodistas son los que lo hacían en sexenios pasados, en especial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Yo creo que coincido ahí con Damaris. Siempre se ha sabido que se espía a los activistas, a los periodistas, a cualquier actor político. Una de las primeras cosas que hace Andrés Manuel cuando llega al gobierno es solicitar su expediente de la Dirección de Seguridad que estaban resguardados del CISEN, del CISEN y todavía más antiguo, ¿no? Del precursor del CISEN, que estaban resguardados en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación, de manera clasificada, y ahí podemos ver el nivel de espionaje que se tenía desde los años 70. Ahora han ido evolucionando las tecnologías, pero eso obviamente es un problema que
durante todo el periodo neoliberal y durante toda la dictadura perfecta del PRI, fue muy latente, ¿no? Y yo creo que, como Beatriz Gutiérrez dijo, ¿no? De qué gracioso que ahorita quienes fueron espiados ya no lo hacen con sus símiles, ¿no? Claro. Sí, yo destaco lo que dicen, compañeros. Creo que un cinismo total de Felipe Calderón de querer poner el grito en el cielo con Pegasus cuando él es el que pone el que lo trajo aquí a México, el primero en utilizarlo. Y además, bueno, yo creo que también es el reflejo de lo que significa el obradorismo para el régimen neoliberal, ¿no? Porque especialmente la gente que había sido espiada por Pegasus era gente cercana al obradorismo. Entonces, pues de alguna manera ellos desde hace tiempo ven en el sector obradorista que hay un cambio de régimen total y ponen mucha atención en quienes integran pues, el círculo más cercano a Andrés Manuel. Y como dice Damaris, a mí no me asustaría que incluso, aunque nosotros no seamos tan cercanos a Andrés, pues hemos participado desde hace mucho tiempo en el obradorismo y en la izquierda. Entonces a lo mejor también estamos ahí fichados, ¿no? Yo creo que sí tienen todos los expedientes de los activistas de sectores muy específicos, ¿no? Del magisterio, de los sindicalistas, del movimiento estudiantil, de ambientalistas, que además han sido asesinados, ¿no? Muchos de estos compañeros. Y sí, o sea, no dudaría en eso. Y yo creo que también nos mete o nos tendría que meter en un debate, por lo menos a la izquierda, de que el desarrollo de softwares israelíes han servido para, para estrategias del Pentágono de redes de espionaje, de almacenamiento de datos, ¿no? Y que nosotros al utilizar aplicaciones o redes sociales como Facebook, WhatsApp, X cantidad, nosotros otorgamos los permisos para que a través de estos softwares pues nos puedan espiar, puedan almacenar datos, puedan saber nuestros gustos, preferencias, ¿no? Y todo lo que hacemos. También salió recientemente pues el tema de la publicación de datos personales del INE, ¿no? Sí. Que además creo que se estaban vendiendo en el mercado negro y así una cosa catastrófica que no me impresiona, pero es justamente el debate que nosotros tenemos que ir generando también en la población. Nosotros desde nuestra organización hemos insistido mucho como en campañas de alfabetización digital que pasen justamente por este debate de saber utilizar o saber en qué estamos aprobando o en qué nos estamos metiendo cuando instalamos ciertas aplicaciones en nuestros celulares. Claro. Porque, bueno, estos sistemas pues tienen acceso a nuestra ubicación en tiempo real, ¿no? Que nosotros la estamos compartiendo constantemente. Por ejemplo, Didi recientemente fue prohibido en China, bueno, no prohibido, pero sí se tuvo que someter a una investigación porque pues justamente eran datos a los que esta compañía tiene acceso, como tu ubicación, en qué tiempo te recogen, en qué tiempo te dejan, en qué lugares, ¿no? ¿Cuál es pues sí, prácticamente tu itinerario del día? Y que eran además datos a los que la inteligencia de Estados Unidos pues tiene acceso fácilmente. Entonces, eso también representa un peligro en la seguridad del usuario. Es un problema también de ciberseguridad. Creo que además de polemizar por qué Pegasus espía a ciertos personajes políticos, también tendríamos que llevar el debate a cómo nosotros pues avalamos pues este espionaje también, pero principalmente pues softwares israelíes, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que el debate, desde que López Obrador llegó al gobierno, desde que la 4T existe, creo que Andrés Manuel siempre ha hecho el énfasis en que se debe de acabar ese tipo de prácticas de espionaje. Claro. Una de las cuestiones más simbólicas que él hace, pues es de inicio, la situación con el CISEN, que lo reestructura, lo desintegra, y otra que a mí me parece muy importante es la desaparición de la Secretaría de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, que era quien instrumentaba
todos estos, Claro. ya a nivel operativamente, quien tenía la tarea de estar vigilando a la población y hacer énfasis en los actores políticos relevantes. Yo creo que es muy importante esa parte del discurso. Era un tema que poco se había hablado en todos esos años y que la derecha también trató de minimizar. Yo recuerdo a Ricardo Alemán cuando salió la cuestión de Aristegui diciendo que Pegasus, que no era cierto, que Pegasus era un software que podías comprar en Plaza Meave, y eso está grabado, eso está tratando de minimizar la situación, porque bueno, el PRI creo que siempre fue una de sus más grandes armas, el espionaje de datos y tener ese control poblacional, y no solo eso, se extendió a todas las instituciones y se instrumentaba a través de la Secretaría, claro, de la Subsecretaría de Gobierno. Hay algunos casos muy sonados en la UNAM, donde a los estudiantes activistas pues se les tenía un seguimiento muy especial, ¿no? Y que se instrumentaba también desde esa subsecretaría. Entonces yo creo que es muy importante concientizar y entrar en este debate de qué tantos datos personales estamos dando a las aplicaciones, al gobierno, etcétera, ¿no? También en ese sentido, creo que ahí lo que menciona Damaris, ¿no? Hace también unos días en lo del INE, ya se descubrió que el padrón lo filtró el PRI y MC. O sea, las copias que están circulando en Tepito del padrón del año 2018 es una copia que se le entregó al PRI. Y me están pidiendo que ya vayamos abreviando este bloque, entonces hago unos últimos comentarios rescatando lo que mencionan. Yo creo sí que tiene mucha razón. En parte yo creo que pues, los que militamos en la izquierda nos quedamos un poquito con el trauma de lo que pasaba en la época de la Guerra Sucia del 68, como ¿no? El meme del perrito cuando ve los helicópteros. En la época del Negro Durazo y en la época del CISEN, y en donde pues, nos imaginamos pues, que tienen ya toda nuestra información, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta que tan solo con usar el celular y con pedir un Uber, pedir un Didi, meterte al Face App donde sales con barba en una foto a ver cómo te ves, pues ya te están robando todos los datos, ¿no? Entonces, pues a mí me da risa porque ahora que estamos justo con la consulta popular, cuando estamos difundiendo y nos acercamos a pedir los datos, mucha gente nos dice, no, es que me van a robar mis datos. Y yo digo, güey, ya están circulando tus datos en Tepito, ¿no? Y el padrón electoral. Pero bueno, yo creo que hay una generación que sí se quedó muy marcada con eso. Tiene mucha razón Mario, que el presidente ha combatido desde un inicio el espionaje, la persecución política. Si algo podemos decir de Andrés es que es un demócrata y que a la oposición se le ha respetado. Y bueno, qué peligroso que siga habiendo espionaje político, pero por lo menos a mí no me asusta, no me espanta. Yo creo que con esto finalizamos este primer bloque. Vamos a un corte y regresamos. Amigos. Ay, como los sonideros, ¿no? Ya estamos de regreso en este segundo corte. Ahora vamos a hablar de un tema que me parece es de trascendencia histórica. Estamos por elaborar por primera vez en el país una consulta popular. Estamos a menos de 15 días. Creo que hemos hecho una campaña muy interesante que, bueno, no ha sido este último mes, sino que hace un año, recordemos, un comité promotor pues comenzó con la recolección de firmas. Se juntaron más de 2 millones de firmas a nivel nacional para justamente pues exigir que se realizara esta consulta
popular, recordemos, bueno, la campaña se llama Juicio a Expresidentes, pero recordemos que no solamente es para enjuiciar a los expresidentes, sino a actores políticos de pasado que hayan cometido pues, crímenes, ¿no? Que atentaran contra la población, etcétera. Pero bueno, para darle más profundidad a este bloque, pues me gustaría que nuestro compañero Mario, que además ha estado muy al pendiente de la situación con el Instituto Electoral, ¿no? De cómo ha sido como esa ruta más burocrática, ¿no? Que nos comentaras un poco acerca de la consulta. Bueno, como lo decía Damaris, es nuestro primer ejercicio de consulta popular y ahí en cierto sentido sí, el INE ha estado experimentando, que yo creo que el INE tuvo un tiempo muy corto para organizar la consulta. Terminando el proceso electoral de julio, iniciaron los trabajos rumbo a la consulta. El INE sí ha actuado de una manera con un poco de desdén hacia la consulta. En especial Lorenzo Córdoba, que podemos ver en una entrevista diciendo con Loret que ellos organizan la consulta, pero nada más se encargan de eso, que ya ellos no se encargan de la promoción, ¿no? Ese es un cinismo brutal, un cinismo totalmente brutal. Como garante del derecho, de los derechos políticos, el INE debería de buscar la mayor participación de las personas. Y podemos ver sus intentos de bloquear toda esta consulta desde el inicio, desde el número de mesas receptoras que se van a instalar. Son alrededor de 57,000 mesas para todo el país, lo que significa un tercio. ¿Cuántas casillas hubo en la elección pasada? Como 190,000 casi. Es casi un tercio de las casillas que hubo en la elección pasada. Esto significa que va a ser más difícil para la gente trasladarse a sus casillas porque... Primero ubicarlas, Primero ¿no? ubicarlas porque el INE ni siquiera ha publicado la Todavía ubicación. no publica las mesas. Todavía no. Hay una publicación preliminar en su página de internet por estado, pero nos vemos un problema, que las secciones electorales se fusionaron. Entonces, ahora se llaman unidades territoriales y no hay manera de saber cuál es tu casilla, porque todavía no publican la lista de la que corresponde dependiendo de la sección electoral. Yo creo que el INE, y eso hay que tomarlo ya muy en serio, porque ya lo empezaron a decir en el Consejo General, está tomando esto como un ensayo de la revocación de mandato. Y esto ya, o sea, el INE ya difundió hace unos días algunos, más bien en sesiones del Consejo General pasado, ya habló un poco del tema, ¿no? De que esto les va a servir de experiencia para la revocación de mandato, pero yo creo que también nosotros debemos de asumir un papel de exigirle al INE después de esta consulta popular que arregle todo eso que nosotros estamos viendo que falló. Yo creo que algo también muy importante es que no hay manera de defender el voto como tal, porque hoy en día las mesas receptoras solo van a integrar el presidente y los escrutadores en los mejores casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay representantes de partido, no hay nadie que defienda, digamos, el voto de los ciudadanos. Con la reforma del 2020, esperemos que en el próximo proceso de consulta popular ya tengamos representantes de partido. También es una situación en la que desde la representación de Morena, del PT en el INE se actuó muy tarde. Ellos que son quienes tienen voz y voto dentro del Consejo, digamos que se dieron cuenta muy tarde de las deficiencias que había, ya cuando estaba muy adelante el proceso. Y la única manera de defender el voto y de ver realmente si hay irregularidades o no es inscribiéndose como observador electoral. Y hoy en día yo creo que para este proceso han tomado una importancia, son esenciales para el desarrollo de la consulta que tengamos un número grande de observadores porque ellos son los únicos que van a poder reportar irregularidades. Y mi querido Mario, pues yo rescato lo que dicen. Creo que
el papel del INE en esta consulta. Ha sido vergonzoso. En primer lugar, a mí me parece un error fatídico no haber realizado la consulta el día de la elección. O sea, es un gasto doble. Además, lo hicieron con toda la intención que si se hubiera hecho el día de la elección, la gente iba a votar, iba a participar, pero al hacerlo en otra fecha, ellos le están apostando a que la gente no salga a votar. En primer lugar, porque para que sea vinculatoria la consulta, es decir, que el resultado, en caso de que sea así, pues se apruebe, tiene que participar 38 millones de personas, que es un número, o sea, ni Andrés ganó con 30 millones de personas en el 2018. Para que se den cuenta de la cantidad de gente que necesitamos que vote en esta consulta, es muchísima. Y el INE, como bien dice Mario, pues se está dedicando a organizar y va a poner las mesas y todo, pero no la está difundiendo. O sea, tú ves muy pocos spots por ahí del INE en la radio, pero y ya, y francamente, pues quienes estamos difundiendo la consulta somos ciudadanos que queremos que no queden impunes las corruptelas de Salinas, de Calderón, de Cedillo, de Peña Nieto, pero pues necesitamos una amplia votación. Entonces, pues pedirle a la gente que nos está viendo que por favor no se les olvide ir a votar este 1 de agosto, que lo difundan con sus familiares. Ellos le están apostando a eso, a que no salga a votar la gente. Y como dice Mario, a lo mejor sí es para ellos como un ejercicio de la revocación de mandato, pero muy probablemente el próximo año sí le van a dar la difusión necesaria. Y yo creo que de alguna manera, si no conseguimos que se logre esa cantidad de votación, si no conseguimos que sea vinculatoria la consulta, va a ser un golpe para el obradorismo. Van a golpear al presidente con eso, que no se consiguieron los votos. Entonces necesitamos abocarnos a eso, pedirles en verdad a todos que nos apoyen a difundir, porque en verdad las metas son durísimas. Pero bueno, es nuestra primera experiencia también como sociedad civil, ¿no? Organizada, porque yo creo que alguien que tuvo que haber estado empujando o estado al frente de esta campaña, pues son justamente las organizaciones sociales que han sido víctimas, por ejemplo, de la guerra contra el narcotráfico, los familiares de las víctimas de feminicidio. Yo creo que eran ellos los que tenían que estar al frente promoviendo. Ahora, yo creo que existen también dos escenarios. Una, pues es que logremos la meta de los más de 37 millones de personas que salgan a votar. Va a ser muy difícil por todo este entrampado que han cometido las instituciones, porque pues realmente es eso, ¿no? La gente, cuando tú sales a decirle que vas a organizar una consulta para enjuiciar expresidentes, te dicen sí, que los metan a la cárcel, a los malditos. Y yo creo que incluso gente de derecha no estaría en contra de que se hiciera justicia en ese sentido, pero sí hemos sufrido una labor de contrainformación y de contención de la derecha, de justamente, ¿no? Lo que ustedes decían, le están apostando a que la gente no salga a votar. Entonces, no quiere decir que la ciudadanía esté en contra de que se haga justicia, sino que uno de los argumentos que te encuentras en el brigadeo es que la ley no se consulta, ¿no? Pero ese es un discurso totalmente reaccionario de la derecha. Para tenernos como estábamos en los sexenios anteriores, ¿no? Que la ciudadanía permaneciera en la inmovilización. Yo creo que habrá que hacer un balance tenemos muy claro en qué están fallando las instituciones y cómo están haciendo esta labor de contrainformación y de contención para esta consulta impulsada desde la ciudadanía. Pero creo que este balance que salga después del 1 de agosto también tendría que ser un proceso de introspección de qué estamos fallando nosotros colectivos, el comité promotor, por ejemplo, si es que se logra o no se logra, porque lo que sigue el próximo año para la revocación de mandato sí que es
verdaderamente importante, histórico, trascendental para este periodo de la Cuarta Transformación. Y como último punto, rescatar el llamado que hace el EZLN, que es bien importante porque además había sido un sector de la izquierda que se había mantenido en resistencia al obradorismo, en resistencia a la Cuarta Transformación, que habían estado pero atacándonos con todo, a pesar de que pues muchos compañeros y compañeras de Morena nos sumamos también a la promoción de la campaña de Marichuy, ¿no? Digo, lamentablemente no se logró. Yo creo que ellos no son nuestros enemigos, sin embargo, pues hay veces que ellos no nos ven así, no ha habido ese proceso de retroalimentación, de diálogo, pero el que ellos se lancen en este momento a decir sí, hay que votar, hay que ir a votar por el sí en esa consulta popular, pues me parece muy importante y habría que rescatar también los ejercicios de promoción que está haciendo el resto de las organizaciones sociales, magisteriales, sindicales, de estudiantes, justamente de todas estas víctimas de los sexenios anteriores. Que bueno, ya tenemos como bien poquitos días para hacer esa promoción. Sin embargo, pues creo que siempre nosotros, y como decía Gramsci, actuamos con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad, ¿no? ¿Quieren decir algo más, Mario, Julián? Pues sí, nada más ahí retomar 2 puntos muy rápidamente. Mucho de lo que dice la derecha es la justicia no se consulta y si tienen denuncias. Se han hecho muchísimas denuncias en contra de todos los expresidentes y ninguna ha prosperado, a pesar de que tienen razón. ¿Quién le ha dicho a Zedillo que responda por el Fobaproa, por el error de diciembre, las decisiones económicas que han afectado al país, que también se les debería de fincar una responsabilidad a los expresidentes? Hay denuncias que se hicieron incluso en la Corte Penal Internacional contra Calderón, contra Zedillo por la matanza de Acteal, y ninguna ha prosperado. Entonces yo creo que sí hace falta que se dé ese aval democrático de la población, de que sí queremos que se cuestione y que se investigue mediante comisiones de la verdad, como es lo que la Suprema Corte está proponiendo dentro de la pregunta, que se investigue y que se diga si son responsables, si se les podemos fincar esa responsabilidad de esas decisiones que afectaron la vida de millones de mexicanos. Yo creo que hay que salirnos de esa visión muy legaloide. ¿Ese es? Valga la redundancia. Se lo dice un abogado. Pero sí hay que salirse y buscar más esa visión sociológica, ¿no? De cómo ha afectado a la sociedad. Y el otro punto rapidísimo es, también muchos cuestionan que es tirar 528 millones de pesos a la basura. No. Número 1, no se etiquetó en el presupuesto de egresos. Todo es de ahorros del INE. Que el INE derrocha mucho más de lo que tiene. El INE hace 2 años firmó un contrato por 200 millones de pesos para renovar su parque automotriz, de los cuales una gran parte se fueron en las camionetas de los consejeros, en camionetas blindadas, más de 50 millones de pesos, si no me equivoco. Uh-huh. La otra es la comparación. Si comparamos este ejercicio de consulta popular, en donde en México tenemos un estimado de votación de 90 millones, y está costando 500 millones de pesos. En Colombia, en el año 2018, si no me equivoco, hubo la consulta anticorrupción, donde se le preguntó a la población si estaban de acuerdo en remover a ciertos actores políticos de su cargo, en bajar los salarios de los congresistas, limitar la reelección. Una consulta muy grande. Colombia tiene 50 millones de habitantes y su consulta costó 2,000 millones de pesos. En realidad, este mecanismo de democracia no nos está costando nada. Y lo comparamos con otros mecanismos como el Brexit. El propio Brexit, en una investigación ahí que hicimos. Se fue polémico. Sí, el Brexit costó 3,544 millones de pesos.
O sea, alrededor de 129 millones de libras esterlinas. Y Reino Unido tiene una población de 66 millones Datos duros. de personas. O sea, esos son datos duros. O sea, esta consulta no nos está costando prácticamente nada en los estándares del mundo. Estamos más o menos en cuestión de presupuesto, muy similares a una consulta que tuvo Nueva Zelanda, que fue la consulta para el uso lúdico de la marihuana. Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes y les costó 42 millones de dólares neozelandeses, que fueron 584 millones de pesos. O sea, se está haciendo, yo creo, no se está haciendo un gasto. Yo creo que inclusive para garantizar este ejercicio de democracia directa se debería de destinar un poco más de dinero para garantizar que haya las casillas suficientes. Pero en realidad, yo no creo que se estén tirando a la basura 500 millones de pesos, porque uno, ni siquiera están etiquetados en el presupuesto. Ese dinero, si no se hubiera destinado a la consulta, se lo gasta el INE en quién sabe qué. Es lo más importante. En las fiestas. Ajá. Y también vemos la cuestión muy sistemática de que salieron expresidentes del INE y exconsejeros a decir no voten por la consulta. Tenemos a Woldenberg, que es quien se dice todavía es la mano que maneja el INE, diciendo que él no va a votar en la consulta, a Luis Carlos Ugarte, y a Marco Antonio Baños, que fue un consejero muy polémico que dejó en el periodo pasado el INE, diciendo que no voten. O sea, yo creo que eso no pasa en ningún otro país. Suiza tuvo 25 consultas populares el año pasado. Y también... los referentes de la derecha, porque siempre siempre sacan las Suiza. Exacto. y otra cosa muy, muy extraña, que creo que no pasa en ningún otro país, es que los partidos no se pueden posicionar. Sí, pues... En Chile, ¿qué hubiera pasado si no se posicionan los partidos entre el sí y el no? Claro. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir cerrando este bloque. Me gustaría hacer unos últimos comentarios, pero primero vamos a leer pues, algunos mensajitos que nos están mandando la gente que nos está viendo. Yefacaro Gido le manda saludos a Damaris hasta Hoyos. Veracruz, Desde Veracruz, desde Lerdo de Tejada, Veracruz. Solo Veracruz es bello. Erika Corpus, que también participa aquí con nosotros, nos dice: tengo mis dudas sobre la disolución del CICE. Almendrita Azul dice: te mandamos saludos, Julián, me da mucho gusto que hagas esta clase de entrevistas, te mandamos saludos. Muchas gracias, Male, un saludo hasta Portales. Y Erika Corpus dice: 165,000 casillas, dice, y ahora serán poco más de 50,000 las mesas receptoras, lo que mencionabas. También nos puso varios comentarios, Erika, vamos a leerlos todos. ¿Se puede impugnar el proceso de la consulta popular por falta de promoción por parte del INE? Preguntan, o por falta de asumir responsabilidades por parte del instituto. Y Erika Corpus dice: Damaris tiene razón, el DZLN es un ejemplo claro de que este es un ejercicio ciudadano y todas y todos somos responsables de que se lleve a juicio a los expresidentes. Vladimir Ríos nos dice: los partidos políticos, sus miembros o dirigentes pueden participar en la promoción de la consulta. Pues no. A mí me gustaría responder este último que dice Vladimir, ¿no? Porque yo creo que el hecho de ser militante de un partido político no te impide promover la consulta. Yo soy militante de Morena, lo digo abiertamente, siempre lo he dicho, y abiertamente estoy promoviendo la consulta. Pero además también somos ciudadanos. Sí, somos ciudadanos, pero además, bueno, a la hora de promover la consulta, pues no voy yo con mi chaleco ni con mi gorra, ¿no? Sino ya nada más lo que haces es la labor de promover la consulta, ¿no? Porque sí creo que pusieron como eso el INE, ¿no? Lo manifestó, que los partidos políticos no podían hacer la promoción como abiertamente. Pero pues yo creo que un militante, pues desde su labor ciudadana, ¿no? Pero además han sido labores voluntarias, que también es importante rescatarlo. O sea, no hemos tenido ninguna instrucción ni nada por el estilo de ningún órgano de Morena. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Claro, sino que ha sido una labor de conciencia y de voluntad, que además de muchas voluntades es que se ha construido este partido también, y eso es importante. Y
yo creo que el resto de los partidos, o sea, los militantes del resto de los partidos, pues evidentemente no lo están haciendo porque poco les importa la voluntad ciudadana. Y yo creo que Morena se vio lento en muchas etapas del proceso. El proceso se está llevando conforme a la ley aprobada en 2014. La ley se reforma en 2020, ya en 2021, pero ya no alcanzó a entrar en vigor para esta consulta popular. Entonces ya para los próximos procesos de consulta popular sí vamos a tener ya una participación más activa y más abierta de los partidos políticos. En esta, al parecer, va a ser la única que no tengamos esa cuestión. Y bueno, Convenientemente. Y también refiere a que viene de la Constitución, porque el artículo 34-35, donde viene toda la cuestión de la consulta popular, dice que la difusión es facultad exclusiva del INE. Pero se refiere a la difusión en tiempos oficiales, en medios impresos, en radio y televisión, etcétera, ¿no? Y hay una prohibición ahí, pero nada más para dirigentes partidistas y personas de la administración pública, ¿no? Pero Morena se vio muy lento porque empezó a tratar de mover esto ya cuando estaba iniciado el proceso. Como 2 semanas, es más. Exactamente. De hecho, el representante de Morena ante el INE metió un escrito que la verdad dejó mucho que desear, pero Dilo. solicitaba, ya estaban impresas las boletas y solicitaba modificar la boleta y ponerle un recuadro de voto nulo y de voto de abstención, que ahí no entiendo cómo iba a funcionar, pero se ve muy lento Morena ahí. Mi querido Mario, pues vamos a cerrar este bloque. Está muy interesante la plática y podríamos estar aquí 2 horas, pero no queremos saturar a la gente que nos está viendo. Entonces vamos a un corte y regresamos con el último bloque. Perdón, estaban haciendo chistes muy graciosos los compañeros. Ya estamos de regreso en el último bloque. Amigos, amigas. Monreal Monri para la banda presidenciable. ¿Tú qué dices? Pues yo no lo pondría ni para Copaco, ¿eh? No lo pondría ni para presidente de su manzana, la verdad. Es de Jefe de grupo. No, yo lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, me parece que sí es un político importante, desde luego. Ha cobrado una relevancia que me parece que han querido formar un mito de que él es el que mueve los hilos en el Senado y que acá el de las negociaciones y que el que hace que pasen todas las reformas. Yo creo que también han hecho un mito de Ricardo Monreal. Lo que sí puedo decirles es que entre esta habilidad que se le adjudica de negociar, también hay un pragmatismo y un alejamiento ideológico y del proyecto de Morena en todos los sentidos, ¿no? En primer lugar, lo que puedo decir muchísimas cosas, pero lo que hizo en la última elección de haber llamado a votar por otro partido político me parece que es una traición, ¿no? Haber puesto candidatos para el partido Fuerza por México en varias posiciones me parece a mí una verdadera traición. En muchas demarcaciones, como en la alcaldía Cuauhtémoc, mandó a votar en contra de los candidatos de Morena, a favor de los candidatos de otro partido político. Y así se ha manejado Ricardo Monreal. Cuando no le dieron la jefatura de gobierno, le dieron las ganas de renunciar, dijo que ya se iba, hizo un berrinche, que iba a formar otro partido. Entonces, bueno, a mí me parece pues, de que sí tendrá sus seguidores y tendrá dinero y tendrá los contactos que quieran y a lo mejor para muchos podrá ser presidenciable. A mí me gustaría que quien le diera continuidad al proyecto de Morena fuera alguien que esté cercano a nuestro proyecto, alguien que se identifique con las bases, con lo que es Morena, y desde luego que para mí ese personaje no es Ricardo Monreal, y creo que más bien él es el que se está queriendo meter en el juego, ¿no? Porque ya Andrés ha mencionado por ahí varios nombres,
ha mencionado a Marcelo, ha mencionado a la doctora Sheinbaum, a Rocío Nale, y bueno, Ricardo Monreal en su desesperación de que no me están llamando, Yo también. pues, yo también puedo ser presidenciable, y está en su gira con los medios de comunicación, y además en una cuestión totalmente chantajista, muy traidora, pues dijo, pues va a estar bien difícil que pasen las reformas, a ver si pasan, ¿eh? Entonces yo creo que eso es como un chantaje, Andrés, de decir, pues si quieres que pasen, pues tienes que hacer lo que a mí me convenga en el juego político. Entonces, me parece un tipo de lo peor, y lo digo con todo el respeto del mundo, no es nada personal, pero como político me parece una porquería, ¿no? No, pero además yo creo que él se quiere hacer o se quiere posicionar como alguien indispensable para la cuarta transformación, ¿no? Como que él marca o él es el punto de decisión de si pasan las cosas o no pasan, y lo hizo en la Ciudad de México, ¿no? No ponen a mis candidatos, pues entonces hago perder Azcapotzalco, hago perder Cuauhtémoc, hago perder Tlalpan, y bueno, por eso lo desterraron de la ciudad. En el norte, pues sí creo que ha hecho como una roncha muy importante. Claro que tiene ciertas posiciones dentro de espacios de la cuarta transformación que son decisivos, ¿no? Donde se toman decisiones, y que ese es el problema. Si estamos discutiendo si es presidenciable o no, es porque él y su corriente están en espacios de toma de decisiones. Y me parece como bien grave que entonces estemos ahí como coqueteándole un montón a la derecha a partir de un personaje que se hace valer a través de estos métodos de soy indispensable y me necesitan. Y pues bueno, o sea, los otros presidenciables, si lo hemos discutido, si se ha llevado, ¿no?, a este debate, es porque creo que han partido a través de una disciplina, un proyecto de nación, no solamente una disciplina, o sea, creo que además sí han ejercido ciertas cosas desde sus espacios de representación que van en la línea B. Algunos no, otros eran muy cuestionables, ¿no? Pero definitivamente sí hay una línea de diferencia como bien grande entre como este bloque y Monreal, ¿no? Ahí sí deberían hacerle el meme de uy, sal de ahí, esa no es tu familia. Mario. Yo creo que también ya es hasta un poco ridículo su negacionismo de que no operó en contra, ¿no? Porque es lo que lleva diciendo ya varios días, o sea, que él no operó en contra. Cuando vemos la lista de plurinominales y la número 2 de la cuarta era su hija, ¿no? O sea, Catalina Monreal, ¿no? Pero aún así yo creo que él realmente no está jugando el juego de la presidencia. Yo creo que es muy su estilo también. Tirar a lo más alto para ver qué pueden negociar, o sea, porque independientemente de todo, él sí se le debe de reconocer que ha sido un buen negociador en sus términos, ¿no? Inclusive en sus chantajes, ¿no? Porque se le debe de llamar como es, ¿no? Sí, son chantajes. Claro, son chantajes, pero sí sabe hacerlos, sabe operarlos. Y yo creo que al final él sí ya debe de tener alguna alianza con Marcelo. Eso es lo que yo creo. Es totalmente, él ya sabe a dónde va. No es que esté jugando al presidenciable en este momento, ¿no? Sí, creo que desde hace mucho tiempo se va dibujando esta alianza de Marcelo con Ricardo Monreal, en donde, como tú bien dices, pues a lo mejor Ricardo no le alcanzará a la presidencia, pero aspira pues por ahí que Marcelo le diga, ten gobernación, ten algo, ¿no? Entonces, sí, es su juego. Qué miedo. Toco madera. Ahí me chiclé. Pero sí, o sea, yo veo que, pues, desgraciadamente muchas veces en los partidos políticos, y creo que Moreno últimamente está cayendo en eso, se cae mucho en la cuestión electoral, en donde se piensa, pues hay que mantener la presidencia y quien nos pueda aportar más votos. Yo creo que si nos vamos por ese camino es totalmente errado. Hay que irnos por la persona que esté más cercana al proyecto. Hay varios nombres ahí sobre la mesa. Está, por ejemplo, los voy a analizar rápidamente porque me gusta esto. Un Marcelo Ebrard que me parece a mí que
es parte de la izquierda más moderada de Morena, Claro. ¿no? El sector Claro, más claro. moderado de Morena, que por ahí junto con Mario Delgado han tenido posiciones abiertamente neoliberales y cuestionables, ¿no? Que Dicen que Mario ya se fue con Claudia. Ay, pues, si no dicen. alcanzaron a escuchar. Y por otro lado, pues yo creo que está el sector de Claudia, que está el sector de los fundadores, el sector más apegado al obradorismo. Y ahí Andrés ya subió a una tercera contendiente, que es Rocío Nale, que quizás no tiene la misma exposición mediática que Marcelo o que Claudia, pero bueno, está a cargo del sector estratégico del presidente, que es el sector energético, y por ahí se podría tener también una sorpresa, ¿no? Y al final de cuentas nada está definido. También nuestro cabecito de algodón toma decisiones bien extrañas. Y a último momento que nos han sorprendido muchísimo, ¿no? No sé, algo más que tengan que decir. Yo creo que Andrés dio esos nombres para despistar. Le encanta jugar con la prensa, le encanta jugar con la prensa. Hay nombres que de verdad, cuando dice Juan Ramón de la Fuente y dice Esteban Moctezuma, ¿no? Ya lo hizo para jugar, pero yo creo que sí, no hay que subestimar a Ricardo. Yo creo que al final sí puede tener una decisión importante o puede inclinar la balanza de un lado conforme sus intereses, ¿no? Yo pienso eso. Toca madera, por favor. Sí, no. Pero tiene ese poder, pero sí lo tiene. Tiene ese poder. Sí, Veamos claro. también cuántos de los gobernadores electos actualmente son afines a él, que vienen del Senado. Sí, pero yo lo que creo es que más que la continuidad de Morena en el partido, necesitamos la continuidad del proyecto. Claro. Bueno, me están pidiendo que ya nos despidamos, pero bueno, antes de despedirnos, queremos darles la noticia que hoy es el cumpleaños de nuestro presidente editorial, nuestro querido Chucho Cortés, que está aquí detrás de cámara. Muchas felicidades, hermano. Vente, que te conozcan. Que Sí, te pasa, por favor. Gracias, Chucho. Ahí los que conozcan a Chucho, pues mándenle un mensajito felicitándolos. Muchas gracias a Chucho por todo el trabajo que hace en la producción editorial. También a George, que está aquí, el productor también de Revolución de las Conciencias. Gracias por este esfuerzo, invitarnos a colaborar con ustedes. Ahí les dejamos la dirección de donde pueden mandar sus regalos. Sus regalos de Para cumpleaños para nuestro camarada. Así es. Pues bueno, chicos, Pues ya. muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo también. A todos los que nos han estado viendo, a todos por sus comentarios, les agradecemos mucho y bueno, nos vemos el próximo martes en una transmisión más de Revolución de las Conciencias. Y compartan. Compartan. Den like a la página.